Vamos a estar hablándoles hoy día sobre lo que es la microcirculación. Ya entiendo que han avanzado gran parte del curso de sistema circulatorio, así que hay varios conceptos de fisiología y anatomía que van a encontrar bien correlacionados en este tema, que es muy importante en realidad. Justo lo hemos orientado en base a explicarles también parte de lo que van a encontrar bastante en la práctica clínica, que son los edemas. Pero bueno, ¿cómo es que hemos distribuido este tema? Primero vamos a iniciar con las generalidades anatómicas y fisiológicas, que se les voy a explicar quién les habla. Luego vamos a hablar un poco más sobre la ley de Fick y las fuerzas Starling, que van a explicarlas mi compañero. Mientras que la última parte, la correlación clínica de edemas, voy a explicárselos yo. Entonces, iniciando, las generalidades de toda la microcirculación. La microcirculación, ¿cómo la podrían definir? No sé si alguien tiene alguna idea o algo de lo que ya he estado estudiando, repasando antes. Los quiero activos en el chat, chicos, porque esto vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible. Alguna definición de microcirculación, acá todo es válido, no se preocupen. Aprovechando que somos pocos para poder corregir, que sea una clase un poco más dirigida a cada uno. O si no, bueno, pues no hay problema. La microcirculación básicamente va a ser parte de todos los vasos diminutos del sistema cardiovascular, en este caso, que van a servir para funciones que pueden llegar a regir varias partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, lo que es la pérdida de temperatura o el mantenimiento de esta, el mantenimiento de la temperatura, el intercambio de gases, el intercambio de nutrientes, etcétera, como ya lo han venido viendo todas estas semanas, la filtración de desechos a nivel de los glomérulos o la concentración de sustratos a nivel del hígado, como podemos ver en la tablita un poquito de lo que vamos a hablar hoy. Esta microcirculación puede tener una secuencia habitual, como lo que es lo que ya hemos estado viendo, que va primero la arteriola, luego el capilar. Voy a tratar de usar mi lapicito. Va la arteriola, va el capilar y luego la vénula. Bueno, primero es arteria, que bueno, arteria no es parte de la microcirculación por su tamaño, que va a derivar a la arteriola, luego de aproximadamente, si mal no recuerdo, eran como que la arteria debía ramificarse entre 6 a 8 veces hasta denominarse arteriolas. ¿Ok? Y luego las arteriolas se van a ramificar de 2 a 5 veces hasta llegar, en este caso, al capilar, ¿no? Luego el capilar va a llegar a la vénula y la vénula ya pasa a la vena, que ya no es parte de la microcirculación. Y bueno, esta es la secuencia habitual con la que vamos a trabajar el día de hoy. Es la más frecuente en el organismo y es por eso que le estamos dando la importancia a la que se merece. Luego tenemos otros tipos de organización que de seguro ya las han visto. La anastomosis arteriovenosa, por ejemplo, en tegumentario. También me parece que en respiratorio. La porta arterial, fijo, la van a ver en renal y la organización portavenosa, que la van a ver en digestivo, en lo que es todo lo que compete al hígado. Pero bueno, solamente les vamos a dar ciertas generalidades que necesitamos que se lleven hoy día. En cuanto a la anastomosis arteriovenosa, no es como que va a seguir este patrón que les he dado antes. Más que todo es como que va a pasar de la sangre arteriolar, o bueno, del extremo arterial al extremo venoso. Quiero cambiar de color al lapicito, no sé cómo se hace, pero uy, ya lo encontré. En vez de hacerse todo este recorrido de arteriola, capilar, vénula, solamente van a hacer así, como lo amarillo, ¿no? Bueno, de arteria a vena. No hay intercambio de los desechos o de gases, simplemente es así. ¿Esto dónde lo podemos ver? En los mecanismos de regulación de temperatura, específicamente de la pérdida de temperatura.
cuando nosotros hacemos ejercicio también se tiene que mantener cierto rango fisiológico, así que también en estos casos lo vamos a ver involucrado. Otra distribución que tenemos de la microcirculación es a nivel renal, específicamente de los glomérulos, donde vamos a ver que tienen una importante función de filtración, ya que lo que va a pasar aquí, sí es el que ven aquí, vamos a tener como una arteriola, dos arteriolas, ¿no? Una de entrada y otra de salida. Aferente, la de entrada, va a llegar al capilar, esta es la aferente, solo que estoy un poco defectuosa con esto, aferente a deferente, va a llegar al capilar y luego que ya se ha dado la filtración, lo restante va a salir por la eferente. Obviamente, esto va a filtrar hacia la cápsula de Bowman y ya aquí se va a dar el inicio de la orina, ¿no? Y ya bueno, esta es la eferente, ya va a regresar por las arterias renales. Obviamente que no es así de simple, ya lo van a ver más adelante, espero. Esto es una base nada más. Y luego, por último, tenemos la organización portavenosa, que se da a nivel hepático y la cual sí es un poquito más compleja. La más compleja para mí, diría yo, pero hoy ya no los voy a asustar con eso, solamente que se queden con que van a iniciar todo en la vena porta, que va a llegar al hígado. En el hígado, la vena porta ya venas, vénulas van a llegar a formarse capilares que a nivel del hígado se van a llevar sinusoides. Van a hablarle justamente más adelante mi compañero sobre cada tipo de capilar que encontramos en el cuerpo. Y aquí están justamente estos sinusoides, ¿no? Que tienen ciertas, son característicos porque vamos a encontrar a este nivel lo que son las células de Kupfer. Vamos a ver que deben ser un poquito, tienen que tener aberturas más grandes de lo normal de versus las otros capilares, porque tienen que dejar pasar el glucógeno, que es como que de alto peso, por así, la glucosa, perdón, es de alto peso, por así decirlo, para almacenar el glucógeno, que es una fuente, bueno, la glucosa es fuente de energía, el glucógeno es una forma de en cómo podemos almacenar la glucosa, ¿no? En fin, tienen ciertas características cada capilar a nivel de cada tipo de organización, como lo vamos a ver. No se preocupen por eso que estamos yendo pasito a pasito hoy día. A ver. La siguiente. Uy, tengo que borrar esto. Listo. Aquí no pasó nada. Bueno, entonces, viéndolo desde la forma en la que queremos plasmarlo hoy día en secuencia habitual, tenemos varias partes de la microcirculación. Bueno, varias estructuras. Las estructuras principales que vamos a encontrar son para que lo vean en una mejor imagen. Aquí está, esta es la saqué de osmosis. Vamos a iniciar con las arteriolas. De las arteriolas, pasamos a metaarteriolas, capilares, vénulas. Y también aparte de las vénulas, de las arteriolas, metaarteriolas, capilares, vénulas, vamos a encontrar los importantes capilares linfáticos, que son importantes para el drenaje de exceso. Básicamente no es como que estén en el seguimiento lineal que les he descrito: arteriola, metaarteriola, capilar, vénula, pero son muy importantes, ya vamos a describirlos, ¿no? Básicamente estas son las características de cada una de las estructuras, iniciando con las arteriolas. Como les mencioné, las arteriolas van a denominarse como tal cuando miden aproximadamente 10 a 15 micras y cuando la arteria ya se ha ramificado 6 a 8 veces luego de haber entrado en el tejido que le corresponde, ¿no? Bueno, estas arteriolas son de gran importancia porque, como seguro ya lo han visto en las primeras semanas, estas definen la resistencia periférica total y la presión arterial media debido a su estructura, ¿no? Porque comprenden tres capas: endotelio, músculo liso y la adventicia. Depende ya de su ubicación, de su función, van a variar, pero básicamente estas capas las tienen que tener siempre. ¿Ok? Esta de
esta determinación de la resistencia periférica total y la presión arterial media es muy importante porque esto va de cierta forma definir o determinar qué tanto le llega al capilar, ¿no? Aunque no tanto de la arteriola, ojo, porque también tenemos la metaarteriola y los esfínteres precapilares. La metaarteriola básicamente es una banda de músculo liso discontinuo que son llamadas como las arteriolas terminales, que también tienen cierta influencia en lo que les he dicho de la llegada del flujo al capilar. En esto también, o el que más definiría yo que es el eje para ver quién define cuánto flujo le llega al capilar es el esfínter precapilar. ¿Por qué? Esta también tiene banda de músculo liso, básicamente está rodeando el capilar y sirve como si fuera un cañito, ¿no? Que se va abriendo y cerrando. Cuando se abre, deja pasar más flujo, o bueno, se dilata, deja pasar más flujo, o si se constriñe, hay menos flujo que lleva el lecho capilar. ¿Y por qué es que tiene esta influencia o esta potencia tan grande, no? Lo que sucede es que este músculo liso tiene receptores alfa 1 y al estar inervado por alfa 1 va a tener gran influencia el sistema simpático que mayormente lo va a tener en vasoconstricción, va a tener un gran tono simpático. Ok, bueno, entonces ahora pasando a lo que es el capilar, tenemos que, bueno, van a haber tres tipos de capilares, pero básicamente todos convergen en que tienen pared delgada, el cual está, bueno, consiste de endotelio, el cual va a tener hendiduras que pueden ser más grandes o más pequeñas dependiendo de para qué es necesario este capilar, ¿no? Como les mencioné, a veces pasan células incluso, células, nutrientes, glucosa, agua, etcétera. Y tenemos la lámina basal. Este capilar es importante para el lugar de intercambio, como se los he venido mencionando. La solubilidad puede variar por los componentes estructurales, pero lo que convergen también todos los capilares es que es el lugar de menor velocidad, pero máxima área transversal. Esto es importante porque esto es lo que define de que el capilar sea el lugar de intercambio por excelencia en el sistema microvascular. Luego de que ya hemos pasado el capilar, vamos a llegar al extremo venoso, el cual llega gracias a la vénula. Esta vénula tiene una alta compliance, debido a que tiene en su adventicia fibras de colágeno y fibroblastos, es como un vaso, da el inicio a los vasos de capacitancia, ¿recuerdan? Los vasos de capacitancia son las venas. Como un dato extra, en la vénula se da en lugar de diapedesis leucocitaria cuando vamos a encontrar el proceso de inflamación, ¿no? Llegan los leucocitos al lugar de inflamación y lo hacen mediante la diapedesis a nivel de la vénula. Bueno, uno de los tantos pasos que encontramos en la inflamación. Ok, ya es como que una forma lineal desde arteriolas hasta vénulas de lo que es de lo que es la microcirculación. Ven acá, arteriola, metaarteriola, esfínter precapilar, los capilares. Bueno, acá menciono un canal preferente, pero no lo vamos a obviar. Llegamos a los capilares y luego llegamos a la vénula. Algo está faltando, que claro, les mencioné, es el capilar linfático. ¿Qué es lo que va a hacer este capilar linfático? Básicamente, bueno, aparte de que mide aproximadamente 20 micras, vamos a encontrar que su endotelio es fino, es de una capa y contiene filamentos de anclaje. Y esta estructura básicamente, junto con su lámina basal discontinua, van a hacer de que sean como un fondo de pozo ciego, un fondo de saco ciego, en el cual van a drenar el exceso de líquido que primero es filtrado desde las arteriolas. No, perdón. Es filtrado por los capilares y que de repente no ha regresado de nuevo a la microcirculación. Entonces, este líquido no se va a quedar en el espacio intersticial, sino estaríamos como edematosos todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que tienen la función de los capilares linfáticos es drenar todo ese líquido intersticial hacia la vía linfática. Y obviamente hay alteraciones en las estructuras linfáticas que pueden hacer de que no se
no se almacene o no se drene correctamente esto generando edema, que es lo que vamos a ver al final. Y básicamente esto sería lo que compete a la estructura de la microcirculación y esto nos lleva a pasar a al segundo punto que es la ley de Fick. Ok, buenos días. Muchas gracias por el pase, Fátima. Bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Gabriel Chacón y a mí me compete realizar la segunda parte de esta exposición. En este caso vamos a hablar sobre la ley de Fick. Muy bien, pero antes de hablar de la ley de Fick, tenemos que recordar algo importante que va a determinar dentro de esta ley. Y estos son los capilares. Como sabemos, hay tres tipos de capilares. Eh, Acá tenemos el capilar continuo. ¿Qué se caracteriza en ese capilar continuo? Bueno, este capilar posee una membrana basal, como su nombre lo dice, es continua, como vemos acá. Cubre todo el tubo capilar, como vemos acá. Además, por tener esta membrana basal y a la vez al no tener fenestras, o sea, no tiene poros, ese es el capilar con menor permeabilidad. Bueno, en todas las características, evita un poco la difusión del plasma, o sea, no difunde, no vierte el plasma hacia el intersticio mayormente, sino que su única función es que se difunda lo más importante, o sea, gases como el O2, o captar con la reabsorción, o captar el CO2, como vemos acá. Solo se encarga de filtrar y captar lo más importante, pero no todo el contenido plasmático. Pues eso, no lo veremos. Bueno, lo veremos en la piel, en los pulmones, como vemos acá en la difusión de O2 y captación del CO2, hasta en el músculo. Y me olvidé poner acá, mencionar que también lo podemos encontrar en el cerebro. Eso es importante, dado que esto asegura de que no haya un acúmulo de líquido en el cerebro. Y como sabemos, el cerebro es uno de los órganos más sensibles que se puede hallar. Este capilar le otorga protección al cerebro. Bueno, en el segundo capilar que tenemos acá es el capilar fenestrado. Como su mismo nombre lo dice, este capilar tiene fenestras, como vemos acá, unos poritos a lo largo de este tubo. Muy bien, al tener esos poros, los hacen más permeables respecto al capilar continuo. Entonces, permite la difusión del plasma desde el espacio intravascular hacia el intersticio. Es decir, en esta dirección, del intravascular hacia el intersticio. Pero además también posee, al igual que el continuo, una membrana basal continua, como vemos acá. Lo sigue cubriendo esa capa amarillenta, que es la membrana basal, a lo largo de todo el tubo capilar. Finalmente tenemos al capilar sinusoidal, o también llamado capilar discontinuo. Se le llama discontinuo porque su membrana basal puede aparecer o bien no. Como vemos acá en este segmento, no aparece la membrana basal, por lo que se le quitó una capa menos, y como es una capa menos, tendrá mayor facilidad para difundir el contenido plasmático hacia el intersticio, pues este es el más permeable de todos y tiene una alta difusión del plasma. A la vez tiene un mayor diámetro, como vemos acá. Si lo comparamos con los otros diámetros, vemos acá que hay una gran diferencia. ¿Dónde podremos encontrar esos capilares sinusoidales? Sobre todo en el hígado, a lo que llaman los sinusoides hepáticos. Pues estos son encargados de difundir los materiales que vienen desde la vena, desde el sistema porta, los hepatocitos, para que lo metabolicen, lo detoxifiquen y otros efectos que lo verán pronto en el sistema digestivo. También lo veremos en el vaso. Eso es importante, dado que acá se da la, el ciclo en el sistema retículo endotelial en donde se lisan los eritrocitos viejos por parte de los macrófagos esplánicos. Pues estos macrófagos entran a través de esos huecos y fagocitan los eritrocitos viejos y reutilizan la hemoglobina que tenían ellos. Y bueno, esos son unos datos importantes sobre los capilares para tener en cuenta. En la siguiente diapositiva, ahora sí vamos a hablar de lleno sobre la ley de Fick. Entonces le voy a borrar los dibujos.
Ya bueno, mientras se está borrando los dibujos, vamos a ver que en la ley de Fick mide la tendencia de un soluto a difundir entre compartimientos, siendo los compartimentos más importantes el lecho intravascular, o sea, donde está circulando la sangre, y el espacio del intersticio, que está fuera de los vasos sanguíneos. Bueno, ¿qué tenemos que entender acá? Que como sabemos, la responsabilidad del capilar es el intercambio entre nutrientes, como la entrada del oxígeno y otros nutrientes que obtenemos de la absorción del sistema digestivo. Y también ser capaces de mm, recoger los productos de desecho. Básicamente, el CO2, producto del metabolismo celular. Bueno, en esta ley de Fick vamos a ver que tenemos variables. La primera, que es la gradiente de concentración representada con un triángulo y la C, va a, señala la variación entre concentraciones, dado que como sabemos de que la gradiente de concentración es la movilización de elementos desde un lugar con mayor concentración de este elemento hacia un lugar de menor concentración. Bueno, en ello, esto va a depender, digamos, de que si tengo un elemento más concentrado en el espacio intravascular, por gradiente de concentración tendrá que movilizarse al espacio donde hay menos concentración, que es el intersticio. O al revés. Por ejemplo, el CO2 puede abundar en el espacio intersticial. Por ello, el CO2 tiende a difundir hacia la sangre, para que ahí sea recogida en las venas. Y finalmente, difunde en los alvéolos y de ahí se elimina. Eso es algo importante en tomar en los gradientes. Bueno, en la siguiente variable es el área superficial capilar. En el área del superficial capilar, acá como vemos, va a depender, obviamente, si el capilar tiene una mayor área. Pues a mayor área, los elementos podrán pasar fácilmente. Pues tiene más terreno, por así decirlo, para que entran y salgan. En cambio, si tiene una menor área, tendrá un espacio muy pequeño. Es como una puerta grande y una puerta chiquita. Varias personas podrán entrar sobre la puerta grande y muy pocas personas entrarán por la puerta pequeña. Eso es para tomarlo como un ejemplo sobre el área superficial capilar. Bueno, en la siguiente variable tenemos la solubilidad. Esta va a depender del elemento. Por ejemplo, vamos a tomar el oxígeno y el dióxido de carbono. Como sabemos, el dióxido de carbono, por teoría de respiratorio, es más soluble que el O2, que el oxígeno. Entonces, este tendrá mayor tendencia a difundir entre los compartimientos. Y eso es importante para poder eliminar el CO2, ya que es un producto de desecho del metabolismo. En cambio, el O2 sí difunde, pero a menor grado. eh, y por eso le da una menor solubilidad. Como hemos dicho, el grosor de membrana en la anterior diapositiva de los capilares va a depender muy fuertemente. Como hemos dicho, los capilares sinusoidales, dado que tienen una membrana basal discontinua y a la vez que tienen poros, van a tener una mayor difusión, pues a menor grosor hay más difusión. En cambio, si nos metemos con un capilar continuo, van a ser más gruesos, pues esos tendrán menor difusión. Y finalmente, en la última variable, de los denominadores acá, tenemos el peso molecular, que esto depende sí o sí del elemento que se quiera difundir. Pues, si tenemos un elemento de mayor peso, un peso considerable, por ejemplo, proteínas grandes como la albúmina, que es abundante en el espacio intravascular, estas tienden menos a difundirse y eso es una característica muy importante de la albúmina que veremos más adelante sobre una fuerza Starling. En cambio, las proteínas de menor peso molecular tienden a difundirse muy fácilmente, o solutos pequeños, como la urea, la creatinina, los aminoácidos sodio y potasio. Inclusive fármacos como la vancomicina, que acá se menciona. Bueno, entonces, en resumen, la ley de Fick muestra la tendencia de un soluto para difundirse entre compartimientos, sea del espacio intravascular al intersticio o al revés, del intersticio al espacio intravascular. Y ahora pasamos con la siguiente. Vamos a hablar ahora sobre las fuerzas de Starling. Muy bien. Para comenzar, las fuerzas de Starling son 4 fuerzas sobre todo. Son fuerzas que ilustran la interacción entre las fuerzas que determinan el movimiento del flujo
o sea, del plasma o el contenido líquido del intravascular a través de las membranas capilares. O sea, entre la membrana capilar de este vaso capilar, si el líquido se moviliza desde el intravascular al intersticio o al revés, del intersticio al intravascular. Pero ¿cómo va a depender esta movilización? Pues Starling ha evidenciado, ha estudiado 4 fuerzas importantes que radican en esto. La primera que vamos a hablar es la presión hidrostática capilar. ¿Qué es esto? Bueno, la presión hidrostática capilar es la presión que ejerce el contenido líquido en el capilar, es decir, la presión que ejerce el mismo plasma dentro del tubo capilar. Entonces, hemos visto que su valor va a variar, como hemos dicho, siendo mayor en el lecho arterial y menor en el lecho venoso. Pero, ¿a qué se debe este cambio? Pues a lo largo del capilar, conforme ha llegado mayor contenido de líquido dentro del capilar, va a tender a la difusión, como acá vemos. En el espacio arterial va a tender a la difusión, o sea, del intravascular al intersticio. Pero conforme avanzamos, se está filtrando y filtrando más contenido líquido intravascular, es decir, se está filtrando más plasma en un punto en que esta presión va a ser muy, muy baja. Y así tenemos acá cómo ha cambiado en un ejemplo didáctico de 40 a 16, porque todo se fue hacia el intersticio. Entonces, esa es una razón en la que se ve esta variación de la presión hidrostática capilar, ya que depende de cuánto estás filtrando a lo largo del capilar. Pues su efecto es la difusión de líquidos en el intersticio, como hemos dicho. En la siguiente fuerza tenemos a la presión oncótica capilar. En algunos libros lo verán como presión osmótica, pero mayormente lo encontrarán como oncótica. ¿Qué es esta presión? Es la presión ejercida por las proteínas plasmáticas, siendo la que más determina esta presión la albúmina, dado que esa es la proteína más abundante dentro del espacio intravascular. Su valor siempre se va a mantener igual, en 25. Como está acá, siempre se mantuvo igual a lo largo del trecho capilar, en 25. ¿Cuál va a ser su efecto? Su efecto es la reabsorción de líquido desde el intersticio hacia el intravascular, o también el mantenimiento del bolo circulante intravascular. Aunque esta es la fuerza que evita la difusión. Es decir, lo que se difundió acá, la presión oncótica lo va a traer de vuelta para seguir con el mismo volumen circulante. Bueno, a la vez que hay una presión oncótica capilar, también hay una presión oncótica intersticial, que porque es la presión efectuada por las proteínas del intersticio. Hay proteínas, sí, en el intersticio, pero en menor grado que el intravascular. Su valor es muy bajo, tan bajo que es -8 milímetros de mercurio. Su efecto, al igual que la oncótica, eh, atraer el líquido hacia el espacio donde está. Digamos, la presión oncótica atraía el líquido hacia el capilar. La presión oncótica del intersticio va a atraer el líquido del intravascular hacia el intersticio. Son dos fuerzas opuestas, como vemos acá. Se oponen estas fuerzas oncóticas, tanto del capilar y del intersticio. Finalmente tenemos a la presión hidrostática intersticial, que también es una fuerza opuesta a la hidrostática capilar, pues esa es una fuerza que se opone a la filtración, como vemos acá en esta flecha. Bien, ya he hablado de la fuerza de Starling, con un concepto claro. Vamos a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a hablar cómo, cómo se da esta presión oncótica, cómo las proteínas más bien eh, efectúan una presión oncótica que es capaz de movilizar el líquido del intersticio al espacio intravascular. Bueno, para comenzar, sabemos que las proteínas son de muy pequeño tamaño, pero en conjunto forman una de las fuerzas más importantes para la conservación del volumen intravascular dentro del lecho capilar. Entonces, esta fuerza tiene en sí una base, si recordamos unos conceptos de biología 1,
en la cual es las concentraciones y la ósmosis. Pues, como vemos en esta imagen sacada del Constanzo, estas bolitas son, como ejemplo, las proteínas. Digamos que es la albúmina, ya que es de las proteínas más abundantes en el plasma. Bueno, en sí, el espacio intravascular, al tener proteínas circulantes en abundancia como la albúmina, será un espacio de alta concentración. Como es acá, está más concentrado en relación al intersticio, que acá casi nada hay a presencia de proteínas, que en este ejemplo lo hemos puesto como si no hubiera ninguna proteína. Pero sí hay, pero muy, muy pocas. Lo que tiene que quedar en claro es que hay más proteínas en el intravascular. Pero, ¿qué decían las leyes de concentraciones? Que debe haber un equilibrio entre concentraciones. Pero, como recordamos, la albúmina tiene un gran peso molecular, pero por lo que es imposible que esta albúmina, esta partícula se mueva acá, que sean 5 y 5 acá. Esto no es posible debido a la naturaleza de la albúmina. ¿Qué nos queda entonces? La ósmosis. Entonces, gracias a la ósmosis, sabemos de que el agua se va a movilizar desde el espacio de menor concentración, que es el intersticio, hacia el espacio de mayor concentración, que es el espacio intravascular. Como las proteínas están en abundancia en el intravascular, esto va a generar una fuerza que moviliza el agua desde el intersticio hacia el intravascular. Esta fuerza es la presión oncótica. Pues por ello, la presencia de proteínas en el intravascular favorece esta movilización de líquido desde el intersticio hacia el capilar. Pues gracias a esta presencia de proteínas, son de las fuerzas que evita la difusión del líquido o el escape de líquido intravascular. Ya ahora sí, con este concepto y por qué las proteínas ejercen esta presión, vamos a pasar con eh, el siguiente concepto, la siguiente diapositiva, que es la ecuación de Starling. Bueno, ahora tener un concepto claro que ecuación y ley de Starling son dos cosas diferentes. Yo, cuando estaba en los primeros ciclos, también me confundía en ecuación y ley de Starling. Ley de Starling es otra cosa, que es sobre el volumen eyectado, debe ser lo mismo que el volumen telediastólico, o que depende del volumen telediastólico. En cambio, ecuación de Starling es la interacción entre las fuerzas de Starling que determinan el movimiento del flujo entre membranas capilares. Es decir, si se difunde o se reabsorbe. Como vemos acá en la ecuación de Starling, se va a restar la presión hidrostática capilar con la presión hidrostática intersticial, que eran las dos fuerzas que se oponían dentro de un paréntesis. Y también se va a restar la presión oncótica capilar contra la presión oncótica intersticial, que también son dos fuerzas que se oponen. Estas diferencias se van a restar dentro de otro paréntesis y nos va a dar un resultado. El resultado de estas dos diferencias lo vamos a multiplicar por otra variable, un coeficiente, que es el coeficiente filtro o coeficiente de filtración. El coeficiente de filtración va a variar dependiendo del tipo de capilar que esté estudiando. Como hemos visto, la filtración va a depender de cualquier capilar, sea continuo, discontinuo, sinusoidal. Pues en el ejemplo vamos a ver de que el coeficiente de filtración va a ser mucho menor en un capilar continuo, por el hecho de su naturaleza de que no tiene fenestraciones y tiene una membrana basal continua. Por ello, el coeficiente de filtro va a variar dependiendo de la naturaleza del capilar. Y bueno, dependiendo del resultado de esta ecuación, vamos a tener dos realidades. Si la ecuación de Starling te sale un resultado negativo, se va a tender a la reabsorción. Es decir, la movilización del líquido desde el intersticio hacia el capilar. Así se va a tender a la reabsorción. En cambio, si la ecuación de Starling te sale un resultado negativo, va a pasar al revés. Va a tender mucho más la filtración, es decir, la salida del líquido desde el intravascular hacia el intersticio. Por ello, la interacción entre estas cuatro fuerzas y el coeficiente de filtración son muy importantes para determinar hacia dónde se va a movilizar el contenido líquido o plasma, como algunos libros lo dicen. Ahora, para ver de lleno cómo ocurre en el cuerpo,
Vamos a la siguiente diapositiva para ver cómo interactúan estas fuerzas en el flujo masivo. Eh, bueno, existe una variación, como hemos dicho, de tanto difusión y reabsorción a lo largo que avancemos en el capilar, a lo largo, cómo recorremos el capilar, desde el extremo arterial hasta el extremo venoso. Bueno, entonces, vamos a empezar con el extremo arterial. En el extremo arterial llega sangre con alta presión hidrostática. Acá vemos un valor de 35, como vemos acá, un valor de 35. Entonces, se va a tender mucho más acá a la filtración, porque prima más la presión hidrostática capilar respecto a la oncótica que se oponía a la difusión. Se va a difundir bien, porque acá en este gráfico vamos a ver que va a primar, va a ser mucho mayor. En los primeros segmentos se seguirá difundiendo y se seguirá difundiendo hasta en un punto de que este valor de presión hidrostática va a ser igual a la presión oncótica. Va a llegar a un punto en que esté equilibrado ambas presiones, ambos valores y ambas fuerzas. Pero ¿por qué pasó esto? Como hemos dicho, conforme se vaya filtrando más líquido hacia el intersticio, el valor de la presión hidrostática capilar va a bajar, porque ya has botado líquido hacia afuera. Por eso se reduce. Y se seguirá reduciendo hasta un punto que en el extremo venoso, ahora la presión oncótica va a ser la predominante y la presión hidrostática capilar será mucho menor. ¿Y qué pasaba cuando la presión oncótica es predominante? Se va a tender a la reabsorción de líquido desde el intersticio hasta el espacio intravascular. Por eso en la vena se tiende más, en el espacio venoso se tiende más a la reabsorción y en el espacio arterial se tiende más a la filtración. Como vemos acá en esta imagen, empiezas con un gran valor de presión hidrostática capilar en el extremo arterial. Esto va a tender a la difusión o salida de líquido. Mientras más difundes, más pierdes líquido. Más pierdes líquido, tu valor de presión hidrostática capilar va a bajar en un punto que va a ser menor a la presión oncótica, que siempre se mantiene estable. Y cuando sea menor a la presión oncótica, o sea, cuando el valor de la hidrostática capilar sea menor a la oncótica va a primar, entonces se va a tender a la reabsorción. ¿Por qué esto es importante? Como hemos dicho, como hemos evidenciado, es que la zona arterial carga con muchos nutrientes. Y esos nutrientes se van a ir consigo con la filtración para entregar el oxígeno y nutrientes a las células. Y también acá en el lado venoso se va a tener la reabsorción para que también lleguen los productos de desecho, CO2, urea y otros, hacia acá, hacia la vena. En sí, fisiológicamente, se filtran 24 litros al día, como vemos acá. Y se reabsorben 20,4 litros al día. Eso sí, solo nos enfocamos en los capilares. Pero para tener un equilibrio, todo lo que se filtró se tendrá que reabsorber. Entonces nos preguntamos, dónde quedaron esos litros? Porque todavía no vemos que sean 24. Bueno, es aquí que entran en juego los vasos linfáticos. Pues ellos van a contribuir a reabsorber lo que falta. O sea, si sumamos 20,4 con 3,6 nos da 24. Entonces, todo lo que se filtró se va a reabsorber, ya sea por las vénulas, por el lado venoso acá directamente, o por el lado linfático que finalmente va a ir a retornar a la circulación en los drenajes venosos. Es así como se mantiene el equilibrio y es así como no tenemos edemas, dado que hay un equilibrio tanto en filtración y reabsorción. Bueno, esto sería todo por la parte fisiológica. Ahora vamos a terminar con la parte de correlación clínica que está hecha por mi compañera Fátima. Ok, ya esta parte la vamos a ver de dos formas. Primero voy a borrar, creo que sí puedo, ya está. Vamos a iniciar con lo que son los edemas. Y un edema, ¿qué es? Como lo ven en pantalla, básicamente un edema, ya. Un edema básicamente la podemos definir como una consecuencia de la alteración del intercambio en la microvascularización.
Específicamente, ¿qué es lo que ocurre? Se da el acúmulo de líquido a nivel intersticial y este puede ser por varias causas como lo que ven en pantalla, ¿no? En base a la fisiología, hemos dividido esto en 4 partes. Esto también lo pueden encontrar en el Constanzo, me parece que hay una tablita. La página, no me acuerdo, pero me acuerdo que había una tablita. eh, en base a la ecuación de Starling, ¿no? Primero tenemos la elevación de la presión hidrostática capilar que se puede dar por varios motivos. Iniciamos entonces. Uno de los motivos es la insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando el corazón ya no puede bombear, mayormente se dan pacientes adultos, sucede que aumenta la presión a nivel de las cámaras cardíacas, de los ventrículos, que son los que bombean. El ventrículo izquierdo específicamente, que es si hablamos de una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? También se puede dar del lado derecho, pero mayormente la que inicia es izquierdo y luego le da el pase con el tiempo al derecho, ¿no? Eh, en fin, imagínense, su ventrículo izquierdo está sufriendo porque no puede bombear el suficiente sustrato sanguíneo al cuerpo, ¿no? Entonces aumenta la presión porque sigue queriendo bombear. Si aumenta la presión a nivel de las cámaras cardíacas, va a aumentar la presión de forma retrógrada a las aurículas. Aumenta en las aurículas, aumenta en las venas. ¿Puede que aumente en venas pulmonares? Sí. Aumenta en venas pulmonares, aumenta en las venas cavas, aumenta en los capilares, así de forma retrógrada. Y si estamos hablando ahorita de venas pulmonares, que ya sería una insuficiencia cardíaca derecha. Inicié hablándoles de insuficiencia cardíaca izquierda, pero bueno, puede aplicarse para ambos lados. Puede darse un edema pulmonar incluso, si hablamos de insuficiencia cardíaca derecha. Cuando es una insuficiencia cardíaca izquierda, es como que más generalizado, ¿no? Van a ver un edema más general, una nasarca, ¿cómo se le llama? ¿No? Bueno, en cuanto a la siguiente causa que tenemos es la dilatación arteriolar, la congestión venosa y la insuficiencia renal. La dilatación arteriolar. Una de las formas en la que pueden encontrar esto es cuando a un paciente le damos inhibidores de alfa 1, por ejemplo, ¿no? Lo que sucede es de que las arteriolas están inervados o bueno, lo que les mencioné era que el alfa 1 estaba como en las metaarteriolas, en los extremos de los capilares, ¿cierto? Entonces, cuando bloqueamos estos alfa 1, que hacen que predominantemente las arteriolas estén como que en estado de constricción, semiconstricción, cuando ya no hay alfa 1, entonces estas se van como que a dilatar. Cuando hay dilatación de la arteriola, va a haber menos llegada de flujo al capilar. ¿Ok? Es porque no hay constricción arteriolar. Se van a vasodilatar las arteriolas y va a aumentar la presión hidrostática capilar. Por otro lado, la constricción venosa va a favorecer la filtración a nivel del capilar. El aumento de la presión venosa de forma retrógrada va a causar esto también. Y una de las causas que no hemos puesto acá es la expansión del volumen del líquido extracelular. Por ejemplo, esto se puede dar cuando estamos en un paciente, vemos a un paciente con insuficiencia renal, ¿ok? Insuficiencia renal significa que la sangre es filtrada de forma deficiente y se va a acumular líquido y sustratos a nivel del torrente sanguíneo general. Esto va a generar esto va a causar un edema a nivel corporal, ¿no? Esa insuficiencia renal también tiene varias causas, como por ejemplo una nefropatía diabética en pacientes diabéticos de larga data, fármacos, un montón de cosas, enfermedades autoinmunes, que ya lo pueden ir ahondando cuando eh, lleven el curso del sistema excretor. La siguiente causa, según la fracción, es la disminución de la presión oncótica capilar, que es lo que vemos aquí en morado, ¿sí? Básicamente se da por la disminución de proteínas en sangre, hipoproteinemia, hipolipoproteinemia. ¿Y cuáles son las causas de hipoproteinemia? A ver si alguien se atreve a decirlo por el chat, chicos. Incluso ya están escritas, pero a ver si alguien es un poquito más creativo, normal, ¿no?
Los esperamos. O nada, me parece que hoy día están un poco tímidos, pero bueno, ojalá tengan sus dudas al pendiente al final de la expo. En fin, la hipoproteinemia puede darse por, bueno, básicamente desnutrición, poca ingesta. Esto se ve asociado a pacientes con niveles socioeconómicos bajos o incluso también, asocienlo, ¿no? El otro día yo estaba en una clase de oncología, y el doctor decía, tengo un paciente con un tumor a nivel gástrico que lo ocluye más o menos 90% del lumen gástrico, ¿no? Y presenta hipoalbuminemia, lo cual le conlleva una neutropenia febril, no sé qué, no sé qué, no sé qué, bla, 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 bla. Y nos dijo, ¿por qué creen que tiene hipoproteinemia? Y todos nosotros viendo hasta cosas que bien rebuscadas, ¿no? Pero lo que realmente el doctor dijo era que tenía hipoproteinemia porque el mismo cáncer o la misma oclusión que le generaba el cáncer justo a nivel gástrico le impedía la ingesta, ¿no? Entonces, por eso estaba desnutrido y nosotros ya habíamos ido por síntomas paraneoplásicos, que sí, que le afecta el riñón, que le afecta el hígado, por eso no sintetiza proteínas, o está filtrando muchas proteínas porque hay un síndrome nefrótico, así, un montón de cosas, ¿no? Pero en realidad se va de cosas básicas, ¿no? Como por ejemplo esta desnutrición. Eso sería, ya les mencioné por desnutrición, por síndrome nefrótico, que es un síndrome básicamente en el cual lo que sucede es de que se daña la membrana de filtración a nivel de microcirculación renal y esto genera que haya mayor permeabilidad y mayor pérdida de proteínas por orina, una proteinuria. Y una proteinuria, ¿cómo es que la podemos definir? Para que lo anoten un poquito, porque les va a servir. La proteinuria es las proteínas en orina de 24 horas cuando superan los 3,5 de gramos, 3,5 gramos. ¿Ok? Bueno, para seguir, otra causa de hipoproteinemia es la disminución de la síntesis de las mismas. Y las proteínas mayormente están sintetizadas a nivel del hígado. Esto se puede ver cuando cursan una cirrosis hepática. Vamos a encontrar edema, ictericia y alteraciones de la coagulación, muchas cosas más, porque la coagulación, o bueno, su estabilidad depende de varios de los factores de coagulación que son en sí proteínas, que son sintetizados por varios de los hepatocitos. Eso es en cuanto a la segunda causa de edema, disminución de presión oncótica capilar, mayormente oncótica, ustedes saben que se relaciona un montón a lo que es las proteínas. Así que disminución de proteínas, disminución de presión oncótica, tanto por su síntesis o porque son muy eliminadas o porque no hay mucha ingesta de las mismas. ¿Ok? La tercera causa que vamos a encontrar acá es el aumento del Ki, o bueno, el coeficiente de filtración o el coeficiente de conductancia hidráulica, como quieren llamarlo. Yo le digo el Ki o el KF, lo que sea. ¿Ok? ¿Esto por qué se puede dar? Por quemaduras e inflamación, que son las dos principales causas, como lo ven en pantalla. En inflamación, específicamente, lo que ocurre es de que en un proceso como este, por ejemplo, una infección, que es lo más común, creo, cuando hablan de inflamación, que obviamente no son lo mismo. Ocurre que hay mayor activación de los mastocitos, unas células inflamatorias, que van a liberar su contenido de gránulos de histamina. Y esta histamina es una sustancia, digámoslo así, vasodilatadora. O que, bueno, lo que va a hacer es que las células endoteliales de lo que están semipegaditas se separen un montón y van a causar que vaya mayor filtración de las sustancias oncóticas, proteínas, agua, líquido, todo. Entonces, edema, básicamente. Y por último, no está dentro de la fracción, pero como les hemos comentado, es el drenaje linfático. ¿Y por qué es tan importante que este esté íntegro? Porque también puede causar edema si es que no está en su totalidad íntegro, ¿no?
valga la redundancia. ¿Dónde lo podemos encontrar? En pacientes postrados, post cirugía, en pacientes con resección de ganglios. ¿Y en qué pacientes podemos encontrar resección de ganglios? Esto es lo que van a ver un montón en cáncer de mama. Paciente oncológica con cáncer de mama estadio 3, por ejemplo. Se le hace una biopsia de ganglios y le van a encontrar que se tiene que aparte de reseccionar el tumor de la mama, también se tiene que sacar parte de los ganglios que están en la zona axilar porque ya ha llegado el cáncer hasta esa zona, ¿no? Entonces, está bien, ya se saca la migración del cáncer, el cáncer en sí en primario, pero puede generarse como consecuencia un edema o un montón de cosas, ¿no? También va a disminuir su función inmunitaria, etcétera, ¿no? Pero siempre hay que como que observar los pros y contras de todos los procedimientos que hagamos en medicina por esto, ¿no? Luego, otra causa que también está relacionada a los ganglios es invasión parasitaria cuando estos se infectan a los ganglios. Puede ser muy peligroso. Y bueno, se va a manifestar con edema, por ejemplo. Y también en pacientes cuando están en bipedestación mucho tiempo, hay ausencia de la compresión de los vasos linfáticos por el mismo músculo, por esto, ¿no? Y eso es básicamente lo que es el edema en base a la fórmula y lo que le hemos explicado. El ejemplo de la derecha es lo que les he estado explicando un poquito, pero más detallado. Por ejemplo, un paciente malnutrido. Vamos a encontrar que tiene hipolipominemia. Por ejemplo, en este caso, lo del paciente con cáncer gástrico que le ocluía 90% del lumen gástrico, entonces no comía casi nunca, pues, ¿no? Por el mismo tratamiento, por la misma efecto de masa que le causa su cáncer, ¿no? Etcétera. Hipolipominemia va a disminuir la presión oncótica porque no hay muchas proteínas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a extravasar el líquido del intravascular hacia el intersticio, porque ya no hay estabilidad que se daba por las proteínas, por básicamente la albúmina, ¿no? Entonces, esto va a disminuir el fluido a nivel de los vasos, ¿no? Y cuando esto disminuye, vamos a activar lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se disminuía se activaba por la disminución del flujo, ¿no? A nivel de, específicamente si ven el sistema renina-angiotensina por la disminución de flujo a nivel del riñón, pero básicamente el flujo a nivel general. ¿Qué es lo que activa el sistema renina-angiotensina? Aumento de la renina, aumento de la aldosterona, de la ADH, de la angiotensina 2, y todo esto en conjunto tienen un montón de funciones claramente, pero van a generar la retención secundaria de sal y agua a nivel intersticial, a nivel a nivel vascular y a nivel intersticial también. Y esto va a causar el edema también. Esto de forma detallada. Y para que tengan en cuenta también hay otra clasificación de lo que son los edemas, ¿no? Según el sistema afectado. En este caso, el sistema cardíaco, hepático y renal. El sistema cardíaco los van a asociar a pacientes que encuentren disnea al esfuerzo, que puede llegar a presentar ortopnia o disnea paroxística nocturna cuando la disnea despierta al paciente de su sueño. Van a encontrar en la exploración física toda la clínica de una insuficiencia cardíaca izquierda, aumento de la presión venosa yugular, ingurgitación yugular, choque de punta apical, cianosis, extremidades frías, etcétera, ¿no? En el hepático, cuando se daña algo a nivel hepático y cursa con edema, no es tan común la disnea, pero sí hay más lo que es la ascitis, y es importante preguntarle al paciente o con quien llegue acompañado si es que hay algún antecedente de alcoholismo, ¿no? Por alguna cirrosis hepática alcohólica, que también puede ser no alcohólica, claramente, ¿no? Pero bueno. Y como les mencioné, se asocia a citis en la exploración física. La presión venosa yugular suele ser normal o baja, a diferencia de la que les mencioné antes. Van a encontrar como estos
signos hepáticos, no. Tenían su nombre. Estigmas hepáticos, ¿no? Por ejemplo, la contractura de Dupuytren, que son como una forma extraña de la desviación de los dedos, los van a ver como deformes. Es algo raro, pero pasa en varios de los pacientes con insuficiencia en cirrosis hepática. Telangiectasia, ginecomastia en varones, y es interesante por qué pasa eso, pero no viene el caso. Asterixis, que es el flapping, y otros signos de encefalopatía hepática, ¿no? En cuanto a lo que es la afectación renal, puede ser crónica mayormente, y esto se da porque por insuficiencia renal, nefropatía por diabetes, síndrome nefrótico, y en una menor proporción también se puede dar en síndrome nefrítico. Nefrótico y nefrítico son distintos. El nefrótico, para darles un dato extra, es daño de la membrana de filtración, mientras que el nefrítico es inflamación del capilar. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Si tienen alguna duda, nos la hacen llegar, no se queden con la duda. Espero que les haya gustado esta exposición y que la revisen con sus apuntes, con sus libros. Y pues nada, muchas gracias por asistir a todos hoy día.